Cooperativa, 11:30 minutos. 11:30 minutos. En cada etapa, para aprender y avanzar junto a niñas, niños y adolescentes, en Cooperativa ya estamos creciendo juntos con Gonzalo Araya. Chile crece más. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. ¿Cómo les va? Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Creciendo Juntos, un programa impulsado por Chile Crece Más, de la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Un programa que tiene como objetivo acompañar, proteger y apoyar integralmente a niñas, niños y adolescentes en cada etapa de su desarrollo y también a todo su entorno. Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Araya. Les invito desde ya a estar en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Tenemos el WhatsApp abierto, que es el más 569 78880770. Ahí nuestro WhatsApp para recibir sus mensajes de voz. Y también a través de nuestras plataformas, estamos en Facebook, en YouTube y también en Instagram, transmitiendo a esta hora, donde tenemos abiertos nuestros chats para la comunicación. El tema de hoy: cuidados y primeros auxilios en vacaciones. Creciendo Juntos es una invitación de Chile Crece Más, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Hoy vamos a hablar de recomendaciones y primeros auxilios a considerar en la temporada que se nos viene, la de verano, la de las vacaciones, esa entretenida que todos recordamos cuando éramos chicos y que era pero interminable, esa de 3 meses completitos prácticamente, ¿se acuerda usted? ¿Sí? A mí ya se me hace nada el verano, en realidad en la vida adulta ya es otra cosa, pero en la infancia y en la adolescencia, vaya que se pasa bien, pero eso conlleva también una mirada adulta bien cercana, bien preventiva. Es una temporada con exposición a entornos nuevos, a condiciones distintas a las habituales y eventualmente también riesgosas al estar fuera de casa, mucho rato fuera, muchas semanas en algunos casos. En fin, ¿no? Es un panorama imperdible, pero que requiere de un cuidado especial y que tiene que acompañarse de algunas acciones y cuidados. Un tema que abrimos a partir de la siguiente nota que nos presenta Juan Moya. Algunos están de vacaciones y otros con un pie fuera del colegio. Todos coinciden en sus ganas de relajarse, de explorar y por un periodo largo. Varios de los niños, niñas y adolescentes del país van a estar lejos de sus padres y madres, en casas de algunos familiares y también bajo otras supervisiones. He ahí para algunos el primer peligro. La supervisión constante, la prevención, la importancia de aprender a realizar primeros auxilios y saber a qué estar atentos parecen ser los principales cuidados en esta temporada larga que se viene con niños más rato en la casa o más tiempo lejos de ella. ¿A qué ponerle especial atención? De eso nos cuenta Alejandra Berry, docente de la carrera de enfermería en el campus Chillán de la Universidad de Concepción. Independiente de que los niños sepan nadar, siempre deben estar siendo supervisados por un adulto responsable. Los accidentes en las piscinas, en las playas, siempre van relacionados con el descuido y a veces también se conjugan algunos elementos como el consumo de alcohol. Por lo tanto, también se sugiere evitar el consumo de alcohol en personas, ¿cierto?, que estén en este tipo de actividades. La enfermera recomendó también evitar clavados de cabeza o en altura, que muchas veces terminan en accidentes graves y hasta mortales. Atacó también la creencia popular en torno al tiempo que se debe esperar para entrar al agua después de comer. Dijo que la evidencia científica demuestra que no hay relación entre ahogamientos y estómagos llenos. Otro punto a tener en cuenta, según Alejandra Berry, es la exposición al sol. ¿Cómo evitarlo? Usando protectores solares con un factor de protector solar que ojalá sea de 30 o más. Y la aplicación de este debe ser frecuente. Se sugiere que cada 2 horas o en caso de que el niño se moje o se seque con la toalla después de bañarse en la piscina o en el agua del mar, debería, ¿cierto?, volver a aplicarse el protector. Hablar sobre esos riesgos y el llamado a discutirlos en familia es parte del contenido de hoy en Creciendo Juntos.
Ahí está entonces el tema propuesto ya sobre la mesa para conversar con ustedes a través de nuestras vías de comunicación que ya tenemos disponible para ustedes. Les repito, el WhatsApp es el +56 978 880770 y también estamos en nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en Instagram a esta hora para poder recibir sus mensajes ahí en esas vías de comunicación, sus comentarios, sus experiencias y sus preguntas también a nuestras invitadas. Recibimos a la primera de este programa del día de hoy. La conversación a esta hora es con la doctora Karen Apablaza, coordinadora de la urgencia pediátrica de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Karen Apablaza? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá a conversar de estos temas que son muy relevantes. Así es, gracias a ti por estar con nosotros. Karen, a ver, vamos de a poco, digamos, en un tema que da para desarrollar y para hartas preguntas y dudas. ¿Qué podemos decir respecto al cambio de rutina de niños, niñas y adolescentes en esta época de verano? ¿Hay un cambio al cambiar el escenario, ¿no?, de la casa por a lo mejor en un lugar de veraneo, en la playa, etcétera? ¿Hay un cambio de riesgos también potenciales a la par que con el cambio de escenario? De todas maneras, hay que tener en cuenta que nuestros niños están muy cansados a fin de año, ya sea por las actividades escolares, jardín, depende de la edad que tengan. Y cambiamos con las vacaciones tanto las rutinas como los escenarios. Por lo tanto, se agregan riesgos nuevos según a dónde vayamos, ¿cierto? También cambia la rutina y los horarios muchas veces. Cambiamos la forma de alimentarnos, la forma de relacionarnos con otra gente. Estamos como niños muchas veces o vamos en familias grandes. Así que en realidad son varios cambios los que vivimos en el verano. Uh-huh. ¿En qué medida uno puede advertir en ese sentido ciertos riesgos que puedan ser nocivos para las personas? Como tenemos actividades, muchas más actividades fuera de la casa, en el verano en general, siempre hay que tener atención porque aumentan los accidentes. Accidentes siempre hay durante todo el año. Yo diría que en verano lo que pasa es que son más accidentes fuera. Y los riesgos que traen eso va a ser del nivel de accidente y de la edad que tenga el niño también. Y lo otro importante es que si bien vamos a cambiar el escenario, siempre es recomendable mantener algún tipo de rutina dentro del verano o de las vacaciones en sí. Que exista algún tipo de elemento que para el niño sea como rutinario y sepa un poco predecirlo. Y no sufrir los cambios, por ejemplo, también con el tema del sueño. Claro. Cambiar la cama, el lugar donde uno duerme. Los niños más chicos, sobre todo, muchas veces se demoran un poquito en acostumbrarse a estos cambios. Así es. El tema de las rutinas, de la predictibilidad de las actividades, ¿en qué influye? ¿Por qué es importante? Es importante para que los niños lo disfruten un poco más, sobre todo los niños más pequeños en la etapa preescolar. Toda la anticipación ayuda mucho al niño a bajar la ansiedad. Muchos de nuestros niños ya están acostumbrados a tener muchas actividades en el día. Vamos al colegio, en la tarde vamos a alguna extracurricular, cosas así. Entonces, nuestros niños actualmente siempre tienen actividades. Y cuando no hay actividades programadas, tienden a subir harto la ansiedad y uno también como papá dice, bueno, tampoco le tengo que hacer actividades todos los días, claro, ¿verdad? Claro. Como que hay que volver a eso más antiguo de dejar aburrir a los niños, ¿no? Sí. Pero dentro siempre de un contexto como más predecible. Ahí tenemos también una cuestión que tiene que ver con el tiempo de exposición a entornos distintos. Es decir, en algunos casos las vacaciones serán de una semana o menos de una semana. Exacto. Y en otros casos serán de más de un mes. A lo mejor si es que ese niño o niña se queda en la casa de los abuelitos, si los papás tienen la oportunidad de hacer teletrabajo o derechamente si es que está la oportunidad por la razón que sea de estar bastantes más semanas en un lugar distinto. ¿Qué consideraciones deberíamos tener ahí respecto de las rutinas y de la prevención de los riesgos para niños y niñas? Súper importante. Primero, como dentro de las rutinas, ojalá llevar sobre todo los niños más pequeños, preescolares o escolares, algún elemento que para ellos sea familiar. Okay. Por ejemplo, en los niños más pequeños, algún peluche, algún juguete, cosas que ellos en el fondo igual llevan en su rutina diaria en su casa. Llevarlo a este
lugar nuevo, por ejemplo. Siempre es importante preguntarle a los niños también, como qué les gustaría llevar a ellos, porque muchas veces uno dice, este es el peluche favorito, pero en realidad ahora quiero llevar otra cosa. Claro. Súper importante involucrarlos en lo que es, por ejemplo, hacer las maletas, armar el viaje. Involucrar a los niños es súper bueno porque ellos también tienen inquietudes sobre los lugares, por ejemplo, mamá, está oscuro, hace frío, hace calor. Y tratarlos como incorporarlos un poco más en el tema del plan. Y lo otro, dentro de lo que tú hablas de los riesgos, hay que pensar que también tenemos riesgos en todos lados, por lo tanto, en lugares que no son nuestros o que vamos a arrendar o vamos a vivir en un lugar que está a lo mejor estos meses más lejano a algún centro de salud, por ejemplo. Importante el tema como del botiquín, ¿cierto? Lo que uno debería considerar como un botiquín básico, tanto para accidentes como cortantes, como heridas, o si se enferma, porque se puede enfermar en cualquier lado. Este botiquín de emergencia, ¿qué debería contener? Importante, obviamente depende del niño, si tiene antecedentes, por ejemplo, todo lo que sean los remedios crónicos o que el niño ocupe todos los días no nos puede faltar. Pero en general, como algo básico, yo siempre le digo a mis pacientes lo mismo. Uno es manejo de la fiebre o del dolor. Eso nos puede dar en cualquier parte del mundo, digamos, de Chile. Y tenemos que tener a mano ya sea paracetamol, ibuprofeno, sobre todo en los casos de los niños, ¿cierto? Que en general pueden tener molestias o dolores. Y obviamente ideal consultar las dosis con el pediatra, ¿cierto? Saber con la dosis indicada para el peso que tiene el niño y tener la dosis a mano. ¿Ya? Sí. Lo otro que nos pasa mucho son las picaduras y las alergias, sobre todo cuando viajamos quizás fuera del país o nos pican algún zancudo o están alergias por cualquier cosa. Entonces un antialérgico básico, también con la receta del médico para que sepan la dosis en que darle y cuándo darle. Y lo otro es como este kit que yo digo de heridas, básico. En el fondo las heridas por lo general, si son superficiales, con un buen lavado con agua o suero si es que uno tuviera, es suficiente. Pero cuando son más profundas siempre es importante asistir a un centro médico. O sea, ahí ya no hay que quedarse como quedarse en la casa. En ese sentido, cuando viajamos a un lugar cualquiera sea, y sobre todo cuando es un lugar nuevo que no conocemos, vale la pena también informarse muy bien de dónde está el recinto de emergencias, de urgencias más cercano, si hay acceso a salud próxima o no, me imagino, ¿no? De todas maneras, y lo otro que en algunos lugares sale como que es lógico, pero no está de más recordarlo, el tema de los seguros de viaje. O sea, si van a viajar con un niño, uno tiene que tener seguro de viaje. Y el seguro de viaje ahí te va a decir en el fondo a dónde tienes que ir según el centro asistencial más cercano. Pero es importante recordarle a los papás, porque a los niños les puede pasar, a los adultos igual, pero en el fondo a los niños a veces es más difícil y puede pasarle cualquier cosa en cualquier lugar. ¿Qué tanto recomendarías tú hacer cursos de primeros auxilios? Siempre lo recomiendo. Nunca está de más, sobre todo para los papás y para los cuidadores muchas veces. Yo creo que esos son los que nosotros llamamos minutos de oro. Cuando podemos iniciar la reanimación y mientras antes se inicia una reanimación, va a cambiar el desenlace muchas veces. ¿En qué lugares o en qué espacios uno puede confiar para tomar estos cursos? Siempre que tengan alguna certificación. En el fondo, los cursos de reanimación básica tienen que ser certificados y te tienen que certificar como internacionalmente. Por lo tanto, en el fondo siempre tienen que ser validados o instructores validados por la AHA, que es la American Heart Association, que es la que imparte los cursos de reanimación básica o avanzada. Estos cursos de alguna manera nos ayudan a enfrentar situaciones complicadas y aprovechar el tiempo. Tú me hablas del minuto o los minutos de oro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que en situaciones muy complejas y en el fondo las que más tememos nosotros, sobre todo en el verano con el tema de las piscinas o algún tipo, por ejemplo, una caída, una contusión, un accidente vehicular, cualquier cosa, si tenemos a un niño en paro,
necesitamos iniciar la reanimación lo antes posible. ¿Por qué es oro? Porque en el momento que yo inicio la reanimación, aseguro la que nosotros llamamos la perfusión, que le llegue sangre a los órganos más importantes, que es el corazón y el cerebro. Por lo tanto, mientras más tiempo pasa sin recibir sangre de esos órganos, va a llevar a mucho peor desenlace. Ya sea, no necesariamente porque no lo reiniciemos es que va a fallecer, sino que si lo logro sacar después del paro, esos minutos pueden significar una patología posterior, por ejemplo, que quede algún tipo de daño post reanimación. Eso es lo que está en juego. Exacto. ¿Qué recomendaciones básicas podríamos entregar en torno a los primeros auxilios en lo concreto? Primero, ver si el niño responde y si está en un lugar seguro. De no estar en un lugar seguro, lo ideal es salir de ahí, en el fondo tratar de sacarlo dentro de lo que se pueda, porque depende mucho del contexto en que esto se dé. No contesta, vemos si está respirando y tratamos de buscar pulso. En el fondo tenemos que ver si ese niño necesita una reanimación en el momento o no, porque a lo mejor el niño puede haber, no sé, sido atropellado, pero está consciente, está lúcido, está conectando, tiene mucho dolor, tenemos que intervenir, pero tenemos más tiempo. El niño en que no responde, no respira, no tiene pulso, necesita intervención inmediata. Y para eso vamos a ver si estamos solos o no. Si estamos solos y nos encontramos con un niño así, lo ideal sería iniciar la reanimación en el momento. Y cumplido más o menos 2 minutos, que es el primer ciclo de reanimación, uno debería ir a pedir ayuda en ese momento para ayudar lo que comentábamos anteriormente del tema de los órganos blancos, que nos llamamos nosotros. El hecho, si uno no está solo, lo primero que uno tiene que hacer es decirle a alguien que esté cerca, pide ayuda, llama ambulancia, llama rescate y uno tratar de iniciar la reanimación. Estamos a esta hora conversando con Karen Apablaza, coordinadora de urgencia pediátrica de la Clínica Universidad de los Andes, hoy conversando sobre cuidados y primeros auxilios, pensando en la temporada de vacaciones que ya se aproxima. Ustedes pueden compartirnos sus preguntas, sus comentarios y también sus experiencias, ¿por qué no? En el WhatsApp más 56 978 880770 y también a través de nuestros chats en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde estamos transmitiendo a esta hora. Quisiera preguntarte, Karen, ¿cuál o en qué magnitud se nota el verano y las vacaciones en lo que tiene que ver con urgencias de este tipo, como las que estamos conversando? Porque en invierno está bastante claro lo que tiene que ver con urgencias respiratorias. Exacto. ¿En verano se hace notar las vacaciones en este sentido o no? Sí, se hace notar porque cambia tanto el motivo de consulta principal, que ya no es tanto lo respiratorio, y empieza a aumentar todo lo que es picaduras, quemaduras, intoxicaciones, accidentes en torno a las piscinas, los paseos de curso. Se nota y baja un poco también la demanda, porque muchas veces salen fuera de Santiago, fuera de Chile, por lo tanto esto se expande a todo Chile. Se distribuye distinto, sí, de todas maneras. Claro. En ese sentido, los servicios, bueno, están preparados para responder ante cualquier emergencia, pero más allá de lo que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, los primeros auxilios, que son una cosa ex post, ¿qué podríamos decir respecto de la prevención? Por ejemplo, para evitar accidentes en piscinas, en lagos, playas, ríos, etcétera. Yo creo que la recomendación más importante, y también lo recalcaron en la nota, es la supervisión. O sea, la supervisión nos permite tanto prevenir un accidente a llegar a tiempo ante un accidente, porque los accidentes pasan igual. O sea, podemos estar mirando a un niño y se puede caer a la piscina igual, o se puede tropezar y se puede hacer un corte en la frente. Pero en el momento en que yo estoy ahí, uno, puedo aportar la historia. Para un médico es muy importante saber qué le pasó, cuándo le pasó, hace cuánto tiempo y cómo evolucionó desde que le pasó el accidente. Por lo tanto, la supervisión nos va a entregar una historia adecuada. Además, va a poder intervenir a tiempo. Vemos que se cae, vemos que sangra, vemos que se toma el remedio, actuamos de inmediato. Y ese tiempo es muy valioso para poder hacer intervenciones que sean efectivas. Entonces la supervisión se alza como algo clave. ¿Y qué hay respecto de la educación hacia los niños y niñas para que de alguna manera
también incentivarles y poder incorporarles que deben tener ciertos resguardos. Sabemos que es difícil, el ímpetu de la edad, etcétera, pero también es posible considerar una línea de acción en ese sentido, ¿no? Absolutamente. Yo creo que los niños entienden más de lo que nosotros creemos y muchas veces, claro, uno... al ser muy negativos y expresarse en negativo muchas veces con los niños hacen que quieran hacer más cosas. Entonces uno dice, no hagas esto. Claro. Y es peor, y es peor en el sentido finalmente. contrario. Exacto. Sí. Entonces el consejo ahí más que nada es educarlos en positivo. En el fondo nosotros queremos evitar que a ti te pase algo. Queremos evitar de que lo pases mal, que te duela, que tengas una herida, que en el fondo haya eso y en el fondo evitar el accidente más que decirle no lo hagas porque te puede pasar algo, sino que queremos que tengas cuidado para evitar que te pase algo, para por evitar, ejemplo. claro. Exacto. También valdría la pena tener esta conversación con los entornos de la familia que no forman parte del núcleo de la casa, ¿no? Absolutamente, súper buen tema. Sí, y por lo mismo, porque muchas veces nos pasa eso, como pediatras, como los mismos papás nos dicen, es que con los abuelos es imposible, o sea, con los abuelos comen chocolate, con los abuelos, claro, etcétera, los regalonean. Entonces, es bien importante eso, transmitir los riesgos, transmitir el tema de la supervisión, transmitir lo mismo, en el fondo, el tema del bloqueador, la prevención de accidente, es para toda la familia. Claro, porque además pasa que los niños quedan a veces al cuidado de familiares. O sea, lógico. Yo, en personal, recuerdo haberme quedado muchos veranos en la casa de mi abuelita en el sur y ahí quedábamos, ¿no? Exacto. Entonces, claro, la mirada es distinta cuando no son los padres o los cuidadores directos en ese sentido. Ahora, ¿qué dirías tú respecto de estos riesgos, como por ejemplo lo que tiene que ver con, tú ya lo mencionabas, picaduras de mosquitos, exposición a, por ejemplo, en el caso estoy pensando del campo, ir de camping, los campamentos, siempre hay una recomendación ahí respecto de cuidar la limpieza, mirar bien los entornos para evitar infecciones, etcétera. ¿Qué deberíamos atender en esos contextos? Bien, muchas veces yo recuerdo que uno no sabe que es alérgico a una picadura hasta que lo pica. Entonces muchas veces tenemos niños que no los han picado nunca, los van a exponer a este tipo de lugares que tienen más mosquitos o cosas así. Por lo tanto, el riesgo principal es que te piquen. Después hacer una reacción alérgica. Puedes no hacerla, puedes tener una picadura de insecto y sea un granito y no pasa nada. Pero ahí recomendar en los niños más pequeños, sobre todo en los lactantes menores de 2 años, tratar de ocupar mangas largas, sobre todo cuando van a salir en la noche a caminar y no poner colores muy vistosos en la ropa. Mira. En el día a día, porque atraen más a los mosquitos. Esto es tanto para Chile como internacional, pero en general tratar de no ocupar colores vistosos y en las noches salir bien tapados. Repelente, otra cosa importante, se puede ocupar repelente desde niños pequeños, desde los 6 meses en adelante incluso, y hay que tener ojo nomás cuando son muy chiquititos de no aplicarle directamente en las manos, porque muchas veces se las chupan, entonces puede ser tóxico. Por lo tanto, yo les recomiendo muchas veces poner el repelente en la ropa, ¿ya? Cosa de que protejamos por ahí. Y paralelo a eso, hablando un poco del tema del campo o de los camping, lugares que llevan cerrados mucho tiempo, es importante ventilarlos, importante hacer una limpieza general, ojalá con cloro, algo que sea en el fondo más potente que solamente agua. Sí. Y revisar, obviamente, estamos con el tema del ANTA, ¿cierto? Siempre dando vuelta en estas cosas, por lo tanto, revisar si es que hay deposiciones de ratón o cosas así como que sugieran que podría haber un ratón por ahí. Pero en general siempre se recomienda en todos lados abrir, ventilar y limpiar, como básico. Una cosa más, que ya vamos llegando al final de la conversación. Creciendo juntos en Cooperativa, un espacio para aprender y avanzar junto a niños, niñas y adolescentes. De regreso en el programa, segundo bloque de Creciendo Juntos. Aquí estamos junto a ustedes en esta hora, acompañándoles siempre con temas
relacionados a la crianza, infancia y adolescencia. Soy Gonzalo Araya y hoy estamos conversando sobre cuidados y primeros auxilios, pensando en lo que viene, la temporada de verano, las vacaciones, las salidas de la ciudad hacia distintos rumbos, en la playa, el campo, la montaña, otra ciudad, en fin, ¿no? Es tan diverso lo que nos ofrece la geografía chilena y también muchas veces las redes familiares a las cuales acudimos para ir a vacacionar, ¿no? Cuando esto así se puede hacer. Conversamos en el primer bloque con Karen Apablaza, coordinadora de la urgencia pediátrica de la Clínica Universidad de los Andes, para conversar sobre los riesgos, las precauciones y las consideraciones que hay que tomar. Y vamos a continuar con este tema ahora con Verónica Collao. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, muy bien. Verónica es directora del Centro de Entrenamiento Internacional American Heart Association de la Universidad Central. Verónica, cuéntame un poquito qué es lo que realizan ustedes en este centro, en primer lugar. Mira, muchas gracias por la invitación primero. Este centro lo que hace es salvar una vida. ¿Ya? Esa es como la misión del American Heart y se dedica a realizar cursos de reanimación cardiopulmonar básicos, avanzados, para profesionales del área de la salud y para no profesionales del área de la salud. Okay. Estos cursos tienen una certificación internacional y es el mismo, y la importancia que son cursos certificados, y el curso que se hace en Alemania es el mismo que se hace en Estados Unidos, el mismo que se hace en Puerto Rico, el mismo que se hace en Chile. Durante 5 años, y cada 5 años hay un grupo de expertos en Estados Unidos que investiga cuáles son las normas, cuáles son las normativas, qué se tiene que hacer en estos casos, y se van actualizando cada 5 años. Entonces, por eso es tan importante cuando tú haces un curso, independiente que sea del American Heart, claro, sea certificado. Claro, es lo que también comentábamos hace un ratito con la doctora Karen Apablaza. Sí, lo escuché. La certificación, ¿cómo uno puede acreditar esa certificación? Verificar que es correcta, que está efectivamente verificado el curso. Claro, dentro de la misma página del American Heart, uno coloca centros en Chile certificados y te aparece. Y además aparecen las disciplinas con que cada centro cuenta. Perfecto. ¿Cuáles son las disciplinas? Son los cursos. Perfecto. Este centro hace este curso. ¿Cuál es la importancia, dirías tú, de tomar cursos como estos y tener conocimiento en lo que tiene que ver con la reanimación? La verdad es que, aunque suene un poco de repente cliché, es salvar una vida y tener una vida neurológica de manera posterior lo más normal posible a lo que fue antes del accidente, el trauma o lo que sea. Es poder entregar, porque los primeros minutos son fundamentales. Entonces, cuando nosotros entregamos esta capacitación, nos interesa mucho que se capaciten, por ejemplo, no en un hospital mandemos a los médicos, a las enfermeras, pero es tan importante que se capacite el guardia, que se capacite la persona que está en la recepción, porque ellos son los primeros respondedores. Entonces, si ellos saben a qué número vamos a llamar, qué código vamos a marcar, qué es lo que tengo que verificar en la persona que se desplomó, por ejemplo, esos minutos, esos segundos son valiosos. Y como conversábamos delante, lo podemos profundizar ahora. Sí, por supuesto. No solo está en juego salvar una vida, sino que también lo que tú mencionas, que es asegurar que una vez salvada la vida, esa vida después se desarrolle con la mayor naturalidad posible, sin consecuencias neurológicas, sí, producto de ese accidente. Efectivamente. ¿De qué hablamos aquí? ¿Qué es lo que se arriesga en un accidente de este tipo? Bueno, la verdad es que eso se va a saber después. O sea, en el último eslabón de lo que habla el American Heart es la recuperación. Entonces va a depender mucho de, no sé, si una persona tuvo una asfixia por inmersión, ¿qué edad tiene? El agua estaba más helada, eso es un factor protector. Tenía condiciones predisponentes. Fue un niño de 5 años, fue un adulto, una persona mayor de 80 años, entonces va a depender un poco también de el piso de esa persona. Pero puede quedar con alguna alteración motora, alteración del habla, alteración de la movilidad, problemas de la alimentación, de la deglución, de memoria. La verdad es que es infinita la gama de problemas que puede haber y va a depender mucho cómo era la persona, las características del accidente para ver después con qué condiciones en el fondo quedó.
Vamos a ciertos factores de riesgo en el agua, o de aquellos que uno ha escuchado a lo largo de los años, para saber si es real o son mitos. Esto de cuánto esperar después de comer para meterse al agua, por ejemplo. Uno siempre escuchó desde niño, no, es que usted si recién almorzó no se puede meter al tiro al agua. ¿Es un factor real o no? La verdad es que no es un factor real. Lo que pasa es que cuando uno se alimenta, cuando yo me alimento y en cualquier condición, mi flujo, mi sangre, se va al estómago. Okay. Entonces, si cuando nosotros no estamos nadando, estamos en el mismo trabajo, tú almuerzas muy pesado, te da sueño, te fatigas. Sí. Es lo mismo, si tú almuerzas y vas a nadar un largo trecho, donde alcanzaste profundidad, ¿no es cierto? Esa energía se va a ir al estómago. Entonces tú vas a estar más cansado, te vas a fatigar antes, puedes tener a lo mejor algún calambre. Pero es eso, pero meterse al agua en una piscina y estar ahí chapoteando, la verdad es que claro, es básicamente si yo voy a hacer una actividad que me demande mucha fuerza. Ahora, lo que sí, el calambre en el agua puede significar un riesgo, ¿no? Sí. Un riesgo que hay que poder manejar en el momento. Claro, pero si a mí me da un calambre y yo estoy en un lugar bajo. Claro. Y estoy consciente de que me salgo. Claro. Distinto es un niño. Un niño no va a saber lo que es un calambre. Por eso, una de las primeras, de lo más importante es que el niño siempre esté supervisado. Ya, esa es como la máxima, ¿no? Es la máxima, pero antes la máxima es, si voy a una piscina pública, el niño siempre supervisado. Lo otro que yo siempre recomiendo es que no pongan piscina antes de los 4 años. Ya, ok. Se recomienda que el niño tenga una interacción con el agua desde los 3 meses, que la conozca, pero eso no significa que el niño va a empezar a nadar o va a saber cuál es el riesgo. Él solamente va a saber flotar y va a tener una aproximación y un conocimiento a algo que es nuevo. Pero un niño recién está preparado a partir de los 4 años para poder flotar, bracear y poder buscar un punto de seguridad si es que él se sintiera en peligro. Claro. Antes de eso no. Sí, perdón. No, entonces, hay muchas medidas de seguridad. Ahora, en lo que tiene que ver con niños, niñas menores de 4 años, pienso, puede ser de todas formas lúdico, o uno pensaría que puede ser igualmente lúdico y poco riesgoso una piscina de esta chiquitita con una leve capa de agua, digamos, o no. O tú dirías que igual eso representaría un riesgo. Es que, nuevamente, la supervisión, porque la inmersión es que una parte, la sumersión es el cuerpo completo, pero basta con que él sumerja nariz y boca, se caiga, pierde el equilibrio, un niño pequeño, que a lo mejor no ha controlado todavía su tórax, se caiga, la persona lo descuidó por ABC motivo y pasan un par de segundos y puede haber una asfixia por inmersión. Una asfixia por inmersión. Y el agua es así. Incluso pasó en la bañera, ni siquiera en las piscinas. Sí. Entonces aquí la supervisión es importante. Puede ser el agua 60 centímetros, 4 centímetros y ya podemos tener un accidente con eso. En el caso de los niñitos chiquititos estoy pensando incluso hay que tener cuidado con los baldes. ¿Sí? Hemos tenido en Chile registros de accidentes de inmersión de niñitos lactantes que caen adentro del balde y claro, no tienen la capacidad motora para poder salir del balde. Claro. Por lo tanto, ahí la precaución debe ser máxima. Entonces, cuando hablamos de la alimentación en sí misma, no es un factor que haya que tenga uno que decir, oye, comiste, entonces no te puedes meter. No, lo que hay es que entonces hay una irrigación de sangre hacia el estómago. Eso eventualmente podría generar un calambre en las extremidades si es que uno hace esfuerzo con poca irrigación de sangre. O sentirse más cansado, ¿no? Entonces ese es el cuidado más que lo otro. ¿Hay algún otro aspecto que tú dirías que hay que considerar en la cotidianidad a resguardar en el momento de meterse al agua, en una piscina, en un lago, por ejemplo, pensando en las rutinas propias de las vacaciones, del verano, y en un niño o niña que de pronto requiere esta supervisión adulta? ¿Qué aspectos dirías tú que hay que considerar siempre? Estar 100% pendiente. Yo escuchaba recién a la pediatra que decía el consumo de alcohol, pero también estar esta persona que está
vigilando al niño, esté con sus 10 sentidos en el niño, porque basta un segundo para que ocurra un accidente. Segundo, si están en un lugar, las alitas que se ocupan mucho, las alitas no son del todo buenas, porque no mantienen a la cabeza fuera del agua, mantienen los brazos. Lo que se recomienda son los chalecos salvavidas. Chalecos salvavidas certificados por la Armada y se compran según el peso del niño. Sí. ¿Ya? Entonces, esos chalecos sí mantienen la cabeza a flote. ¿Los chalecos salvavidas tienen un tiempo de usabilidad o sirven siempre, digamos? ¿Tienen fecha de vencimiento? Por el peso del niño, ahí es la fecha a no ser que esté deteriorado, pero la verdad es que son de muy buena calidad. Ya. Entonces, el componente que trae adentro no vence, por decirlo de alguna manera, a no ser que se deteriore, se les cayó, se tocó alguna parte, se quemó con el... Claro, pero si no, es por el peso del niño, porque hay distintos tamaños. Entonces, si es un niño que creció, habría que hacer el cambio de chaleco. Entonces, chaleco salvavidas... no alitas. Sí, y no alitas. No alitas. No alitas, no flotadores tampoco. No flotadores, no tallarines. Ok. O sea, el niño puede jugar con un flotador, puede jugar con un tallarín, pero con su chaleco. Ya, perfecto. Perfecto. Esa es una precaución que habría que tener. Sobre todo los menores de 4 años, ¿ya? Sobre todo los menores de 4 años que siempre estén supervisados y además con su chaleco. Siempre. Siempre. Sí. Ahora, ¿qué es lo que uno podría identificar como los principales peligros en los distintos contextos de agua? Por ejemplo, piscina, lago, río, mar. ¿Qué identificarías en cada uno de esos escenarios como principal riesgo potencial? Bueno, primero en lo que es río, lago, mar, hay que ver si es una playa, ¿no es cierto?, apta para el baño. Y eso pasa mucho, que van y hacen un picnic familiar en un lugar donde no es apto. Claro. Y no hay nadie. Y el niño va e ingresa al agua. Y ahí ocurren los accidentes. Entonces, lo primero es que, y si no es apto, no va a haber ningún salvavidas y no va a haber la seguridad correspondiente por si no solamente el niño, cualquier persona le pasará algo. Entonces, eso es lo primero. Que el lugar sea apto para el baño. Segundo, y respetar eso, claro. Si el lugar es apto, también dice, no realices piqueros, no realices bombitas, porque tú no sabes con lo que te vas a encontrar. A lo mejor la playa es quieta, no hay olas, no hay corrientes, pero sí hay piedras debajo. Entonces, esto le pasa más a los adolescentes, que por son más arriesgados, ¿no es cierto?, por su desarrollo, y caen. Y a lo mejor es una profundidad muy poca. Y se pegan en la cabeza, y esos golpes también son muchas veces con una consecuencia importante. Mira. Entonces, hay que ser precavido. Siempre hemos visto lo que ha pasado con los piqueros. No necesitamos que hayan olas para un piquero. En las piscinas también, un golpe. A veces el golpe deja a la persona inconsciente y por eso ocurre la inmersión o la sumersión. Claro, claro. Hay que tenerle respeto al agua, independiente qué tipo de agua sea. Sí, es importante lo que nos señala Verónica Collao, que es directora del Centro de Entrenamiento Internacional American Heart Association de la Universidad Central a esta hora. Con nosotros estamos recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp más 569-7888-0770 y también a través de las plataformas. Estamos en los chats en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Vamos al WhatsApp, ahí tenemos un audio. ¿Cómo les va? Oye, sabes que cuando mis hijas eran chiquititas, bueno, ya están grandes, pero cuando eran chiquititas, la pediatra de las niñas lo primero que me dijo es que tenía que tener en todos los teléfonos de la casa el número de toxicología. Y mira que me salvó un montón de veces, porque cuando las niñas eran chicas, hacían cada cosa. Hasta cloro tomó un día una de ellas pensando que era agüita y ahí en toxicología me orientaron y nos ayudaron y nada, pues todo bien. Eso es súper buen dato. Muchas gracias, amiga. Verónica, ¿qué comentamos ahí? Ese es el número del CITUC.
Ok. ya que es el Centro Toxicológico de la Universidad Católica, que es un número gratuito, que lo pueden buscar en internet, y que tiene que estar acompañado a los números de emergencia, Ok. al 131, al 132, al 133, número toxicológico, y algún número que tengamos, ¿no es cierto?, como familia, como colegio, como universidad, como centro deportivo, ¿dónde vamos a llamar? Porque cuando llamamos, se nos olvida todo. Cuando pasa un verdad, accidente, es verdad. se olvidó todo. Claro, claro. Todos se pusieron nerviosos. Entonces, ¿qué en el hogar? ¿Dónde mejor que colocar todos los números? En el refrigerador. Y un número a agregar es el del CITUC. Es un número gratuito que te entrega toda la información. Te pregunta, de hecho yo lo he ocupado, te pregunta qué consumió, cuánto, te consulta el peso del niño y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, darle esto o vaya al servicio de urgencia inmediatamente. Vamos a compartir el teléfono del CITUC. La página web es cituc.uc.cl, CITUC con C, cituc.uc.cl, y el teléfono para emergencias toxicológicas es el 22-635-3800. 22-635-3800. El contacto de emergencias toxicológicas del CITUC, que es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que entrega asistencia telefónica 24/7. Sí. Ahí hay un centro de formación toxicológica. También hay otro teléfono para emergencias químicas. Esto ya tiene también un contexto un poco más amplio. 22-247-3600. Pero el de emergencias toxicológicas es el 22-635-3800, el teléfono de información toxicológica del CITUC, que entonces tú, Verónica, en primera persona dirías que es bastante orientador. O sea, sí, si es una emergencia toxicológica, llamen al CITUC. De todas maneras, un buen dato, digamos. Muy buen dato el que dio recién la persona por WhatsApp. Sí, muy buen dato. Recibimos sus comentarios, sus experiencias, opiniones y consultas a través de nuestro WhatsApp, el más 56978880770. Estamos con Verónica Collao, directora del Centro de Entrenamiento Internacional American Heart Association de la Universidad Central, hoy conversando sobre cuidados y primeros auxilios en las vacaciones de verano. Respecto a las acciones de respuesta inmediata ante algunas situaciones como caídas o situaciones de ahogamiento, ¿cuáles debieran ser las respuestas de los entornos, de las personas que están ahí con un niño, niña, un adolescente que se ve expuesto a un accidente de este tipo? ¿Cuál es la primera reacción a considerar? Lo primero que tengo que tener claro es dónde... De antes, siempre salir con un botiquín, salir con un botiquín de primeros auxilios y con los números donde voy a llamar. Por ejemplo, si voy al sur, ¿cuál es mi centro de salud? ¿Cuál es mi centro de referencia? ¿Dónde voy a ir? Si voy voy al extranjero. Tener claro cuál va a ser la logística. El plan de acción de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Si un niño ocupa cierto medicamento, llevar el stock necesario. Porque cuando ocurre una situación, necesitamos tener todo eso listo. Entonces, si ocurre un accidente, por ejemplo, una asfixia, lo primero es mantener la calma, que es una de las primeras cosas que nosotros enseñamos en los cursos. Mantenga la calma. Segundo, ordene la escena o asegure la escena. ¿Qué significa? Que cuando pasa algo llega todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, si yo hice un curso o tengo los conocimientos para poder ordenar esta escena, un niño se cayó, llegó todo el mundo, empiezan a sacar celular, empiezan a gritar. No, veamos, el niño ¿dónde está? ¿Está en un lugar seguro para mantenerlo ahí? ¿Es seguro el lugar para yo ir a atender al niño? Es lo primero que me tengo que preguntar. Sí, es seguro. Listo. Voy y lo atiendo. Y empiezo a dirigir mis acciones. Por favor, tú, el de blanco, puedes llamar al 131. Lo primero, tú me puedes ayudar a trasladarlo siempre y cuando sea pertinente. Claro. Si no se ha golpeado la cabeza, por ejemplo, no se recomienda trasladarlo del lugar. Si está en un lugar seguro y también lo puedo dejar ahí si a lo mejor se golpeó el pie. Pero tengo que ordenar todo el mundo atrás, despejar el área para que el accidentado esté todo por lo menos 2 metros atrás, es parte de la atención de primeros auxilios. Y después saber dónde lo voy a llevar,
¿A dónde vamos a llamar? ¿Vamos a llamar al 131 o nos vamos a ir al CEFAM que queda cerca o vamos a ir a un centro médico que yo sé que me atiende? Eso también lo tengo que tener claro. Para una situación que no es que no apremia. Si es una atención que una persona, un niño, está en un paro cardiorrespiratorio, ahí tengo que activar siempre la cadena de emergencia que es el 131. 131, ambulancia. Ambulancia. Siempre hay no bomberos, claro, ambulancia. Ahí siempre yo recuerdo el ABC. El ABC. El ABC, 131A, ambulancia, 132B, bomberos, 133C, carabineros. Está bastante y cada bien. uno tiene su función y su rol distinto. Exacto. Pero a grosso modo, ¿cuándo dirías tú que es pertinente trasladar a la persona a un centro y cuándo es pertinente llamar al 131 y esperar la llegada de la ambulancia? Va a depender de la gravedad, porque si la persona está consciente, está tranquila, podemos hacer y no se ha golpeado la cabeza, podemos hacer el traslado. Podemos hacer el traslado si no se ha golpeado la cabeza. La cabeza, porque si se golpeó la cabeza, no tenemos que moverlo, no tenemos que, moverlo significa a lo mejor causarle un mayor riesgo, un mayor daño, ¿ya? Y cuando la persona está inconsciente, si la persona está inconsciente, yo tengo que inmediatamente llamar al 131, ¿ya? Y ver si responde, porque a lo mejor se desplomó, se cayó, y yo le toco el pecho y él despierta, o ella despierta. Pero si no responde, no respira, ya la verdad es que hay que activar rápidamente el 131 y ojalá que me traigan un desfibrilador externo automático. Ok. Quiero cerrar con la siguiente pregunta, y es ¿qué enfermedades o síntomas debiesen restringir que un niño o una niña o adolescente se bañe en el mar o en la piscina? ¿Tenemos identificados algunas cosas ahí? Porque, por ejemplo, no sé, puede ir esto desde un resfrío hasta, no sé, oye, no te metas porque estás con molestias en los oídos y te puede hacer peor la humedad. Claro, efectivamente los niños que están cursando un cuadro respiratorio no debieran bañarse ni en la piscina ni en el mar, sobre todo si están con una otitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una infección y se van a sumergir y va nuevamente a entrar agua y se va a volver a infectar, ¿ya? Y si está con tratamiento, con antibiótico, la verdad es que no debiera bañarse. Ok, ahí, ¿sí? La verdad es que otras causas, por ejemplo, siempre... Si un niño, por ejemplo, muchas veces preguntan si tiene epilepsia, ¿se debiera? Por supuesto que sí, porque si está con su tratamiento, con sus medicamentos al día, no tendría que tener ningún problema. Tendría que comportarse como cualquier otro niño. Claro. El papá tendría que estarlo observando como uno que tiene, como que no tiene alguna enfermedad. Y ahí entonces uno puede ir desarrollando finalmente una actividad más segura, recreativa, como la de bañarse, nadar en el verano de manera segura y en definitiva con esta máxima que hemos instalado, que es la de la supervisión adulta finalmente en niños, niñas, adolescentes, y también con un plan de acción bastante claro, ojalá cuando uno viaja a otro lugar, para que cuando ocurra una emergencia, que ojalá no ocurra, pero si ocurre, poder responder con prontitud y de manera segura. Verónica Collado, directora del Centro de Entrenamiento Internacional American Heart Association de la Universidad Central, rápidamente coordenadas para acceder a los cursos que ustedes ofrecen. Tenemos un Instagram, Centro AJA de la USEM. Centro AJA USEM. Centro AJA USEM. Centro AJA USEM. En Instagram. En Instagram y también en la página de la universidad, directamente en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Ahí está nuestro ingreso también a los cursos. Esto en la Universidad Central. Verónica, muchas gracias por haber venido al programa. Que estés muy bien. Hemos conversado Gonzalo. hoy sobre cuidados y primeros auxilios en el verano, acá en Creciendo Juntos. Soy Gonzalo Araya y nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Una invitación de Chile Crece Más, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.